queridos estudiantes, en esta segunda parte de la temática se abarcará el inicio, el desarrollo y el final de la Guerra de los 1000 días. Ese hecho histórico que inició el 17 de octubre de 1899 y finalizó el 21 de noviembre de 1902. Se puede afirmar entonces que a finales del siglo XIX nuestro país vivió la guerra civil más larga y violenta desde la independencia, la cual fue conocida como la Guerra de los 1000 días. Entre las causas de esta guerra vamos a encontrar el descontento por la regeneración conservadora, es decir, el Partido Liberal estaba inconforme con todas las políticas que había instaurado la nueva Constitución, la de 1886, que fue creada por el Partido Conservador. Obviamente, esta regeneración incomodaba al Partido Liberal, quienes iban a conformar guerrillas para poder vencer y derrocar a los conservadores. Por otro lado, debemos aclarar que el Partido Liberal estaba dividido en dos. Estaba dividido en un partido civilista y en un partido llamado los bélicos. Aunque era un solo partido, la primera fracción, la de los civilistas, quería llegar al poder, pero a través de un acuerdo con el gobierno conservador, donde los conservadores tenían que aceptar reformar la constitución política para de esta forma evitar una futura guerra, cosa que no pasó. Y por otro lado, encontramos entonces a los bélicos, un partido, una fracción del Partido Liberal, pero que afirmaba que la única forma de llegar al poder era a través de las armas, era a través del golpe de Estado al Partido Conservador. Por tal motivo se organizaron y fueron los que iniciaron la guerra, como lo vamos a ver un poco más adelante. De igual forma, debemos tener algo muy presente. El Partido Liberal no era el único que estaba fragmentado, debido a que, aunque el Partido Conservador era quien estaba en el gobierno, este partido contaba con dos fracciones. Una primera fracción se llaman los conservadores históricos y una segunda fracción se llaman los conservadores nacionalistas. El presidente en ese momento era Manuel Antonio San Clemente, quien pertenecía al Partido Conservador, pero de la fracción nacionalista, cosa que incomodaba a los históricos, quienes también querían estar en el poder, llevando entonces esto a observar que el Partido Conservador, aunque era quien gobernaba, tenía falencias ya que no estaba unificado, lo cual se pudo evidenciar cuando los históricos que pertenecían al Partido Conservador, en compañía de los civilistas, quienes eran liberales, le solicitaron al gobierno reformar el sistema electoral, buscando así generar una mayor igualdad, permitiendo que ambos partidos se pudieran debatir en las urnas, ya que cuando se llevó a cabo la Constitución de 1886, esta centralizó el poder únicamente en el Partido Conservador y dejaba de lado a los integrantes del Partido Liberal. Otra reforma que también buscaban estos señores era la libertad de prensa, es decir, que el Partido Liberal pudiera expresarse libremente sin ser perseguidos. Sin embargo, el presidente Manuel Antonio San Clemente dijo no a estas reformas, lo que llevó obviamente a que el Partido Liberal sintiera que el gobierno no quería colaborar y los bélicos se vieron en la obligación de buscar la manera más violenta para llegar al poder. Fue entonces cuando el 17 de octubre
de 1899, ante la negativa del Congreso de reformar el sistema electoral que restringía a los liberales la posibilidad de acceder al poder por medio del voto, cuando los bélicos, a través de su líder Rafael Uribe Uribe, declaran la guerra al gobierno. Y así, el 17 de octubre de 1899, inicia la declaración de guerra por parte de los bélicos, quienes estaban con su líder, Rafael Uribe Uribe. En este mapa se puede evidenciar cómo era Colombia para 1886 y al mismo tiempo se van a mencionar los departamentos en los que se presentaron mayores y menores enfrentamientos por parte de los liberales y de los conservadores. En los lugares con mayores enfrentamientos vamos a encontrar a Tolima, a Santander, donde se presentaron las dos batallas más sangrientas de la guerra civil, al mismo tiempo en Panamá y en lo que se conoce como la región Caribe actualmente, donde estaba ubicada Bolívar y Magdalena. Por otro lado, vamos a encontrar las regiones donde se presentaron menores altercados entre los dos bandos combatientes, como lo fueron en Cundinamarca, en el Cauca y en Antioquia. Esto no quiere decir que estos últimos no hayan sido golpeados por la violencia, claro que sí, pero en comparación con Santander, donde se presentaron batallas sangrientas, cosas que no pasaron ni en el Cauca, ni en Antioquia, ni en Cundinamarca. Una vez comprendido esto, es importante resaltar entonces los dos enfrentamientos más sangrientos que se presentaron durante la Guerra de los 1000 días. El primero de ellos aconteció en 1899, cuando las tropas liberales vencieron en la batalla del Peralonso a las tropas del gobierno de San Clemente, lo que motivó a los liberales a seguir en batalla. Sin embargo, los liberales un año más tarde se enfrentaron en mayo de 1900 en otra batalla llamada la batalla en Palo Negro, donde los conservadores, dirigidos por el gobierno de San Clemente, obtuvieron una gran victoria y obligaron a los liberales a retirarse de la batalla. Esto llevó a que las tropas de Uribe Uribe buscaran una nueva estrategia para poder seguir atacando al gobierno conservador, debido a que muchos de sus integrantes habían sido asesinados en esta última batalla. Entonces, hay que tener presente algo: las dos batallas más sangrientas de la Guerra de los 1000 días es la batalla de Peralonso en 1899 y la batalla en Palo Negro en mayo de 1900. Los liberales perdieron esta última batalla, lo que los obligó a adoptar la estrategia de ataques irregulares o de ataques guerrilleros. ¿Qué quiere decir esto? Que los liberales se dispersaron por todo el territorio de la República de Colombia y comenzaron a hacer ataques simultáneos en diferentes partes. ¿Por qué esta estrategia? De esta forma confundían al gobierno y al mismo tiempo atacaban puertos, atacaban torres, atacaban puentes, es decir, atacaban a la infraestructura del Estado con el objetivo de debilitar la economía y así el Estado conservador no tuviera recursos para atacarlos. Sin embargo, esta estrategia no fue la más acertada, debido a que tiempo más tarde los liberales debieron firmar el Tratado de Paz porque los estaban exterminando. Fue entonces cuando finalmente, el 10 de septiembre de 1902,
el gobierno conservador buscó una estrategia para llevar a cabo un tratado de paz con las guerrillas liberales. Fue entonces cuando propuso que ninguna persona del Partido Liberal que estaba alzada en armas iba a tener consecuencias negativas si se entregaba. Fue así como surgió las firmas de diferentes tratados de paz donde los militares del Partido Liberal se fueron entregando al gobierno a través de esta negociación. El primer tratado en firmarse se conoce como el Tratado de Neerlandia, donde las tropas que se encontraban en la región Caribe firmaron la paz el 24 de octubre de 1902. Cabe recordar que estas son las tropas que lideraba Uribe. El segundo y tercer tratado que colocaron punto final a la Guerra de los 1000 días se llevaron a cabo el 21 de noviembre de 1902, donde los liberales que se encontraban en Santander se rindieron ante el gobierno conservador. Los nombres de estos tratados son el Tratado de Chinachota y el Tratado de Wisconsin. Este último recibió este nombre debido al nombre del barco en el que se firmó, Wisconsin. En conclusión, se puede afirmar que la Guerra de los 1000 días dejó cerca de 100.000 colombianos muertos, miles de heridos, una economía nacional en crisis, odio y resentimiento entre liberales y conservadores. En síntesis, la Guerra de los 1000 días marcó el fin de una época y el comienzo de otra. El siglo XIX culminó con una ola de violencia y el siglo XX nació bajo la sombra de sangre que dio paso a otros conflictos. Obviamente el país quedó en crisis después de esta guerra, tanto así que se presentó un año más tarde la separación de Panamá, que tiene que ver con otros motivos, pero que indudablemente la Guerra de los 1000 días contribuyó indirectamente, ya que debilitó al país económicamente y esto hizo que los panameños tuvieran oportunidad de independizarse de la República de Colombia. Hasta aquí llegamos con esta explicación de la temática de la Guerra de los 1000 días. En caso de tener dudas, por favor escribirme y con mucho gusto les estaré aclarando.